Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, abordaremos el tema de la metis griega. En la épica, en la lírica, en la tragedia, en la comedia y también en los fragmentos filosóficos de los presocráticos y aún en las concepciones de los sofistas, así como en la actividad mántica de los videntes y adivinos que por una u otra razón han sido favorecidos por los dioses para desempeñar tal asignación. En todas estas maneras o modos de expresión, lo común es la manifestación del rasgo de pluralidad y diversidad, de aquello que se presenta de modo total e incuestionable, dado que no es generado por una especulación o meditación teórica. Es lo simple y primaria certidumbre de la eternidad cambiante la que está a la vista, por no decir el fenómeno mismo, en el cual no hay nada más allá de él. En definitiva, para quienes echan mano de la metis, a fin de comprender el mundo, no hay noumeno detrás, abajo o arriba del fenómeno. En esto coinciden el rapsoda, el adivino, el poeta, el vidente y en general el hombre común. Quienes hacen uso de la metis como guía de actuación saben bien que en donde habitan no es otra realidad más que la del laberinto. Ahí, por cierto, no hay hilo salvador o principio a priori del que pueda deducirse la salida. El adivino, el profeta, así como el poeta y el artista, conscientes son de que habitan realidades pantanosas, ambiguas, azarosas y contingentes. Realidades o escenarios riesgosos que no pueden ser representados por el cálculo o el razonamiento formal. Realidades circunstanciales, errantes, vagabundas, líquidas y volátiles. Realidades que se mantienen en el vaivén o en el laberinto de la existencia finita del humano padecer. Héroes, príncipes, reyes y mendigos, magos, videntes, artistas y poetas habitan el mundo desde la metis. Los que se habilitan a existir desde el horizonte de la metis recorren el camino del comienzo, o en otras palabras, proceden según el orden de la metáfora, a diferencia de quienes caminan por la vereda del principio o van de la mano del concepto, que generalmente es el de logos. Comienzo y principio no son lo mismo. Para Cassirer, en su texto de Filosofía de las Formas Simbólicas, sostiene que el pensamiento filosófico, dice él, en sus comienzos ocupó por mucho tiempo una posición intermedia y, por así decirlo, indecisa entre la concepción mítica y la auténticamente filosófica del problema del origen. Esta doble perspectiva, prosigue el autor, se revela clara y marcadamente en el concepto que los primeros filósofos griegos crearon para resolver ese problema, el concepto de arjé. Según Cassirer, este concepto marca el límite entre mito y filosofía, pero, dice él, un límite que, en cuanto tal, participa de los dos campos que limita. Representa el punto central de transición entre el concepto mítico de comienzo y el concepto filosófico de principio. Así entonces,
Básicamente, el camino del comienzo es la realidad del mito, vía transitada por el poeta, el sacerdote, la sibila, el adivino. Desde luego, también por el poeta. María Zambrano, en Poesía y Filosofía, apunta al respecto. Dice ella: el poeta tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto, aparecía. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros, con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal modo que acababa por no haberlos. He ahí el camino recorrido y la senda seguida por el poeta, camino del comienzo. En cambio, empezar por el principio o ir por la vía del filósofo significa precisar y distinguir, por tanto, lo mitológico de lo filosófico, de tal manera que se requiere asumir que ya hay un mundo con su orden y perspectiva, necesidad de dar por hecho que existe el principio y lo principiado, la forma y lo que está abajo, aunque, a decir de María Zambrano, esto significa la zanja entre pensamiento y sentimiento. También para Cassirer, esto representaría que, en palabras del filósofo neokantiano, que en cuanto más progresa la autoconciencia metodológica de la filosofía y en cuanto más incisivamente insiste en una crítica, en una crisis del concepto del ser a partir de los eleatas, tanto más claramente el nuevo mundo del logos que surge y se afirma como creación autónoma se va escindiendo del mundo de las potencias y divinidades mitológicas. El concepto no solamente se escinde de la metáfora, sino que la entierra en un párrafo de verdad y mentira en sentido extramoral. Nietzsche lo expresa de la siguiente manera. Señala que todo concepto se forma igualando lo no igual. Del mismo modo que es cierto que una hoja nunca es totalmente igual a otra, asimismo es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Todos sabemos, a esto Nietzsche lo calificará como ilusión o simulacros de la razón. La metis, esta primera forma de razón, fue acotada o encadenada por la postulación de principios a priori del orden del mundo. Históricamente, la metis va padeciendo una reducción al campo de la actividad práctica, ética o acción comunicativa. Desde el mismo periodo presocrático, la metis sufre recortes. Anaxágoras, por ejemplo, la reduce a nous, exclusivo del ser inteligente, de aquel que se conduce según un objetivo anteriormente fijado. Se presenta como una visión intelectual opuesta a la visión sensorial. Anaxágoras, recordemos, la entiende como mente ordenadora. Consideró que hay una realidad material
dotada de conocimiento y voluntad, que dirige el comportamiento de todas las cosas naturales. Subyace la idea de un ser supremo, desde luego, que ordena y dirige al mundo en función de un plan o de simetría. Anaxágoras recorre el camino del principio. Aristóteles exhibe resabios de la metis, compuesta de habilidad y de astucia, exigidas por su función práctico-moral. La metis deja al hombre en el umbral de la temporalidad y finitud, que evidencian que no hay verdades eternas. Aristóteles reduce a una virtud propia de una de las partes del alma racional a la metis. Según Aristóteles, aquella que se ocupa de formar opiniones. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles expresa las siguientes palabras, refiriéndose a la metis: es un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Es decir, para Aristóteles, la metis ha sido recortada o reducido a una acción deliberativa y nada más. Es obvio que la metis, durante el periodo clásico de la filosofía griega, sufrirá una mengua, pues los recortes a la que fue sometida cada vez más la instalan en el reino del concepto, en donde lo esencial es la creencia o ilusión de actuar bajo el dominio de las abstracciones, lo que significa que cada recorte a la metis no es sino la fantasmagoría de dejar atrás el miedo a las impresiones repentinas de arrastrar al hombre al vaivén de la existencia. Nietzsche lo sintetiza bajo las siguientes palabras. Expresa él: todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema, es de disolver una imagen en un concepto. Habría que sostener que la llama de la metis no se extingue o se apaga así nada más. Su flama, siempre incandescente y alumbrante, se avivará en las siguientes fases de la cultura y sociedad, bajo otras formas de saberes y de resistencia frente a aquellos modos de conocimiento que imponen el imperio de verdades absolutas y realidades objetivas. Así como la metis en la antigüedad arcaica griega mostró que la conciencia mítico-poética es la primigenia y auténtica forma de relación entre el pensar y el ser, pero también de la expresión. De igual manera, la mirabilia en la Edad Media se opondrá y revelará que el milagro, encubierto en la analogía y la semejanza, no mira hacia el horizonte de lo fantástico y maravilloso cotidiano y terrenal. También el bricoleur durante la modernidad se mantendrá como un saber y forma de ser del hombre totalmente distinta a las impuestas por la representación o el conjunto de métodos y ciencias que sostendrán el desarrollo industrial, tecnológico y ahora digital. La metis, la mirabilia y el bricoleur son saberes rupestres que mantienen viva una ontología arcaica, pero entonces también una ética y una estética arcaica que convendría no ignorar.